Un trueno retumbó en el frío cielo nocturno cuando una figura envuelta en una capa aceleró por las calles de la ciudad en ruinas debajo de ella. La figura, un anciano alto con una espesa barba blanca y brillantes ojos azules, ignoró la lluvia que caía sobre su forma oculta y no prestó atención a los latidos de su corazón, eligiendo en cambio permanecer resuelto en su viaje mientras agarraba con fuerza un saco que colgaba sobre su hombro. Salió disparado de un callejón oscuro hacia una carretera principal, solo para que el mundo a su alrededor se incendiara. Los incendios brotaron a través de las grietas en el suelo, y los edificios que ya estaban en ruinas en los alrededores se derrumbaron con un estruendo ensordecedor. Un rayo salvaje golpeó la carretera vacía, partiéndola en dos como si fuera un frágil juguete de plástico. El hombre encapuchado aspiró por la nariz y expiró por la boca, el aire frío pero insípido le dio un breve momento de consuelo. Como si se hubiera accionado un interruptor, las llamas retrocedieron y los edificios derribados volvieron a sus alturas normales. El hombre se secó el sudor de la frente, brillando visiblemente incluso entre las gotas de lluvia, y continuó su camino. Al ver un almacén abandonado, irrumpió por la puerta y la cerró de golpe detrás de él. Sus ojos agudos escanearon apresuradamente sus alrededores en busca de una barricada de algún tipo, y finalmente se posaron en un banco de trabajo de metal polvoriento. Con un esfuerzo notable en sus rasgos sabios, arrastró el banco de trabajo hasta la puerta y lo colocó como una barrera improvisada, rezando a cualquier deidad que escuchara que se mantuviera fuerte. El hombre resoplaba y jadeaba, su cuerpo envejecido estaba exhausto y cansado, pero sabía que tenía que seguir moviéndose. Exhalando profundamente en un intento de calmarse, se dio la vuelta y se adentró más en el almacén, pero se detuvo en seco cuando el techo se derrumbó frente a él, exponiéndolo a la vista de una lluvia de meteoritos que asaltaba la tierra. El hombre parpadeó y los meteoros se fueron mientras el techo caído se enderezaba. Hizo una mueca, sabiendo que el tiempo se estaba acabando, y corrió por el edificio hasta que llegó a una puerta en la parte trasera. Después de entrar corriendo, se encontró en otra habitación gigantesca, con la única diferencia con la anterior de un techo de vidrio en lugar de uno de concreto. Luego, sintió un espasmo en el pecho y cayó de rodillas, el saco que le colgaba del hombro se le escapó de las manos. Golpeó el suelo con un ruido sordo, y el hombre solo pudo ver cómo 7 bolas naranjas con estrellas rojas se deslizaban y rodaban por el suelo. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas no se movieron, lo que le obligó a dejar escapar un suspiro de cansancio. Con manos temblorosas, movió las bolas juntas, admirando momentáneamente cuán místicas se veían cuando brillaban al unísono. Una vez hecho esto, inclinó la cabeza y gritó a todo pulmón: «Levántate, dragón de leyenda. Levántate y concede mi deseo». Las bolas comenzaron a parpadear como bombillas y comenzaron a emitir un extraño sonido pulsante que se hizo más fuerte a medida que pasaba. La habitación se oscureció, las nubes que habían salido de la nada cubrieron repentinamente la ya tenue luna y dejaron las bolas brillantes como la única fuente de luz en el área. Un pilar de energía amarilla radiante se elevó desde las esferas pulsantes, se disparó hacia el cielo y atravesó el techo de vidrio con facilidad. La energía larga, delgada y cilíndrica luego se enroscó en la forma de una serpiente, mientras la luz se desvanecía lentamente para revelar amenazantes rasgos reptiles. Cuando el amarillo hubo desaparecido por completo, dejó en su lugar un colosal dragón serpentino, su piel verde escamosa reluciendo bajo la lluvia. 2 astas marrones sobresalían de su cabeza de lagarto, mientras que el cabello verde fluía de sus mejillas. Un par de delgados bigotes verdes sobresalían de su largo hocico, y su boca se abrió para revelar unos dientes afilados que coincidían con las garras de aspecto peligroso de sus 4 patas. Sin embargo, las características más amenazantes de la criatura eran sus brillantes ojos rojos, que relucían siniestramente en la oscuridad de la noche. El hombre encapuchado que había convocado a esta bestia quedó asombrado ante la vista, y no pudo hacer nada más que mirar boquiabierto sus orbes carmesí. Una presión repentina golpeó su cuerpo hasta la médula, haciéndolo sentir como una hormiga insignificante en presencia de un dios. ¿Por qué me has despertado de mi sueño?, rugió el dragón, su voz retumbante reverberaba por la habitación a pesar de que su boca permanecía inmóvil. Un rayo brilló en el fondo, acentuando aún más su aura dominante. «Expresa tu deseo para que pueda descansar una vez más». Eso sacó al hombre de su estupor, y con una respiración profunda reunió todo el coraje que le quedaba y se equiparó con la feroz mirada del monstruo. «He visto el futuro y es sombrío.
Comenzó cuando visiones perturbadoras comenzaron a pasar por su cabeza como un rollo de película, haciéndolo atragantarse. Este mundo está lleno de odio, angustia y dolor, y si se deja pudrirse, arrojará una sombra oscura sobre todos nosotros. Por mucho que lo intente, me encuentro impotente para detener esto. Las lágrimas corrían por su rostro y no hizo ningún movimiento para enjugarlas. Pero mientras hay oscuridad, también hay luz. Hay gente buena en este planeta, y no merecen salir de esa manera. Hombres, mujeres, niños inocentes que quieren vivir su vida en paz, prohéroes, policías, médicos que quieren ayudar a los demás, ¿por qué sus vidas deberían ser truncadas por el capricho de unos pocos locos? Mítico dragón de leyenda, he pasado la mayor parte de mi vida buscándote, con la esperanza de que puedas ayudar a detener lo que está por venir. Su corazón se aceleró. Ahora era el momento de la verdad. Mi deseo es que traigas un héroe a este mundo que nos salvará del terrible futuro que se avecina. Un faro brillante de esperanza que actuará como una luz en la oscuridad y cuyo heroísmo inspirará a las generaciones futuras durante años. Venir. El silencio reinó durante unos segundos, y el hombre se sintió hundido cuando pensó que esto significaba que el dragón había rechazado su deseo. Justo cuando su corazón estaba a punto de romperse por completo, los ojos escarlata del ser mágico brillaron aún más antes de desvanecerse. Tu deseo ha sido concedido. Adiós. Con esas palabras de despedida, el dragón desapareció de la existencia en un destello de brillo dorado, y las bolas naranjas de donde vino volaron hacia el cielo antes de dispararse en múltiples direcciones, desapareciendo rápidamente en el horizonte. Los latidos del corazón del hombre encapuchado se estabilizaron y permitió que una pequeña sonrisa se extendiera por sus labios. Lo había hecho. Ahora todo lo que le quedaba por hacer era esperar lo inevitable. Como si la fortuna le hubiera sonreído, no tuvo que esperar mucho. Se escuchó un estruendo enfático cuando derribaron la puerta con barrotes en la otra habitación, y una cacofonía de pasos atronadores señaló la llegada de un pequeño ejército. Con una repentina oleada de adrenalina, el hombre sonriente se puso de pie temblorosamente. Puede que no haya podido elegir el lugar de mi muerte, pero puedo estar seguro de que puedo elegir cómo voy a salir. Se quitó la capa negra, revelando un chaleco simple con múltiples cartuchos de dinamita atados a él. ¿Quieres mi cuerpo? Entonces puedes tenerlo, si puedes encontrarlo, claro. Ve más allá. Plus Ultra. Con solo apretar un gatillo, se escuchó una explosión ensordecedora y el gran almacén se incendió. Una gigantesca columna de humo, fuego y ceniza se elevó en espiral en el aire como un volcán en erupción, y la lluvia torrencial no pudo hacer nada para detener su ascenso. Resístelo. Resístelo, Gohan. Padre. Los dientes de Son Gohan se apretaron por el esfuerzo y el sudor corrió por sus cejas ensangrentadas mientras empujaba el Kamehameha de Cell con el suyo, vertiendo todo el ki que podía reunir en el colosal rayo de energía. El planeta tembló bajo el poder de los dos guerreros, y los vientos feroces de su choque titánico soplaron polvo, tierra y fragmentos de roca destrozados en el aire. La escena en las ruinas de la arena de Cell Games fue realmente la encarnación del caos, y solo dio más credibilidad al hecho de que el destino de la Tierra realmente estaba en juego en esta batalla. Todavía no estás usando todo tu poder. Deja que tu poder estalle. Gritó la voz de Son Goku en la cabeza de su hijo. Con esas palabras, una correa se rompió dentro de Gohan, y sintió la cálida y reconfortante presencia del espíritu de su padre aparecer detrás de él. Despedida. Cell se rió maniáticamente cuando su ki se disparó, y su rayo casi superó por completo al de Gohan. El joven Super Saiyajin gimió cuando sintió que la carne de su piel se empollaba y se desgarraba por el calor del ataque de su adversario, y el entumecimiento comenzó a abarcar su mano derecha. Entonces, de la nada, el Kamehameha de Cell vaciló, y los ojos de Gohan se abrieron cuando sintió una explosión de ki extranjera de tremendo poder golpeando al bioandroide en la espalda. Vegeta. Cell tartamudeó en estado de shock mientras trataba de orientarse, pero ya era demasiado tarde. El impulso había cambiado. Ahora. Goku gritó, su rostro fantasmal parecía verter su propia energía en el ataque de su hijo. Gohan rugió ferozmente mientras soltaba sus inhibiciones y canalizaba todo el ki que le quedaba en su Kamehameha. El rayo azul de energía se hinchó a proporciones increíbles y se lavó sobre el rayo de Cell como un maremoto. Gohan dio un paso adelante y luego otro. Podía sentir la firma del ki de su oponente menguar a medida que su cuerpo se desintegraba lentamente bajo la fuerza del Kamehameha, pero no cedió. Siguió moviéndose, impulsado por el pensamiento de todas las personas inocentes que habían muerto debido al alboroto villano de Cell.
Las lágrimas asomaron a las esquinas de sus ojos cuando las caras sonrientes de Androide 16 y su padre pasaron por su cabeza, e inconscientemente canalizó más energía en su explosión. Sin embargo, Gohan se encontró con una fuente inesperada de resistencia en forma de una barrera invisible de algún tipo. Una esfera negra de energía se fusionó en el epicentro del Kamehameha, deteniendo su progreso, y antes de que el joven Super Saiyan pudiera reflexionar sobre lo que significaba, la esfera había crecido lo suficiente como para abarcar todo su ser. Cuando todo lo que podía ver era oscuridad, Gohan sintió que era absorbido por un vacío en contra de su voluntad, y posteriormente se vio obligado a soltar un grito espeluznante mientras lo atormentaba un dolor incomprensible que parecía desgarrar su cuerpo por las costuras. Su transformación se desvaneció rápidamente, y lágrimas de agonía y horror corrieron por su rostro. El coraje que había sentido antes se evaporó y fue rápidamente reemplazado por un terror abyecto a lo desconocido. Después de lo que pareció una eternidad, el dolor se calmó y Gohan dejó escapar un suspiro de alivio. La oscuridad que lo rodeaba desapareció y se encontró flotando sobre una ciudad desconocida en la oscuridad de la noche. ¿Dónde estoy? Ese pensamiento solitario fue el último que le vino a la mente antes de que una fatiga insoportable se apoderara del chico y se encontrara cayendo en picado, cerrando los ojos lentamente. Un leve pitido despertó a Gohan de su letargo. Gimió de forma audible, moviéndose incómodo en su colchón mientras su cuerpo se sentía como si estuviera siendo abrumado por una losa de plomo. Aún sin abrir los ojos, trató de volverse a dormir con la esperanza de que los dolores desaparecieran, pero el pitido lentamente comenzó a corroer sus nervios, haciéndolo hacer una mueca. Sus ojos se abrieron de par en par cuando sus recuerdos más recientes regresaron, y se sentó con una nueva sensación de urgencia. Sus orbes de Onix escanearon apresuradamente su entorno, haciéndole darse cuenta de que estaba en una habitación de hospital de aspecto típico. Suelo blanco inmaculado, paredes de color verde lima que estaban completamente desnudas, y una pequeña ventana en un lado que estaba cubierto por un color crema. Cortina. Mirando hacia abajo, vio que estaba vestido con una bata de hospital azul claro expuesta en la parte superior del torso y descansando en una simple cama blanca con las mantas bajadas hasta las caderas. Varias ventosas y otros cables similares fueron enganchados a su pecho y brazos desnudos, y conectados a un monitor de frecuencia cardíaca situado al lado de la cama. Hizo una pausa momentánea mientras varios escenarios pasaban por su cabeza, y el monitor de frecuencia cardíaca comenzó a pitar aún más fuerte. ¿Por qué estaba en un hospital? Si resultó herido en su pelea contra Cell, Dende lo habría curado o alguien le habría dado de comer un frijol senzu. No había ninguna razón insondable para que estuviera en un hospital. El pitido estaba ahora a tal volumen que lo encontró insoportable, y con el pánico recorriendo su ser, se arrancó los diversos cables de su cuerpo y se puso de pie de un salto. El estridente ruido que asaltaba sus tímpanos se detuvo instantáneamente, pero no le prestó atención mientras corría hacia la ventana y abría las cortinas. No había pasado mucho tiempo en ninguna gran ciudad, pero había estado en Capsule Corp lo suficiente como para saber cómo era una. Esto fue algo diferente. La arquitectura todavía era grande y levemente imponente, y las calles de abajo todavía estaban llenas de gente que hacía su día, pero de alguna manera las cosas simplemente no parecían tan modernas. Los coches, en particular, eran demasiado bloqueados y ninguno parecía capaz de volar. El fuerte repiqueteo de pasos rompió al asustado de Misa y Yajin de sus cavilaciones, y se dio la vuelta para ver a 3 médicos entrar corriendo en la habitación. Gracias a Dios, estás despierto, dijo el mayor de los 3. Su rostro era viejo y arrugado, y su cabello estaba gris y raído, pero había una amable sonrisa en sus curtidos rasgos. A pesar de eso, los ojos de Gohan se movieron sospechosamente de un médico a otro. ¿Dónde estoy? Los médicos intercambiaron miradas de desconcierto antes de volverse hacia el niño. Estás en Tokio, dijo la única mujer del grupo. La frente de Gohan se arrugó. Ese era un nombre con el que no estaba familiarizado. ¿En qué región es eso? Esta vez, las frentes de los médicos se arrugaron de preocupación, y el último del trío, un joven bien afeitado, respondió a su pregunta. Tokio es la capital de Japón, que es uno de los países más prósperos de Asia. Los ojos de Gohan se abrieron y su corazón comenzó a acelerarse. Respirar de repente se volvió difícil, pero usó algunas técnicas de meditación que Piccolo le había enseñado para calmarse un poco. Los médicos lo miraron con aprensión, sin saber qué decir. Por mucho que lo intentara, Gohan no podía justificar racionalmente su situación actual.
La geografía era una de las muchas materias que había estudiado cuando era más joven, y estaba bastante seguro de tener una buena idea de cómo era el mundo, a pesar de haber visitado solo una pequeña parte de él. En ningún momento se había encontrado con las palabras Tokio, o Japón, o incluso Asia. ¿En qué parte del mundo estaba? Tragó saliva, su garganta repentinamente reseca. ¿Podría haber un mapa del mundo?, preguntó, su voz baja y mansa. La doctora asintió y sacó un teléfono de su bolsillo. Escribió algunas cosas en él, luego caminó hacia él y le entregó el dispositivo. Gohan miró fijamente el mapa en la pequeña pantalla, confusión jugando en sus rasgos. Nada de lo que vio le resultó familiar, este no era el mundo en el que había crecido. Extendió la mano con su ki, tratando de sentir una firma familiar, pero estaba más que aturdido al darse cuenta de que no podía leer el ki de nadie. La gente dando vueltas afuera, los médicos tratando de ayudarlo, el resto de los habitantes del hospital no podía sentir a ninguno de ellos. Si no hubiera sido por el hecho de que podía leer perfectamente su propia energía, asumiría que había perdido la capacidad de hacerlo. De alguna manera, por alguna razón, nadie en este mundo tenía ki. Por un breve momento, Gohan sintió como si estuviera ciego. La pérdida de uno de sus sentidos primarios fue impactante, pero hizo a un lado ese pensamiento. Tenía asuntos más urgentes de los que ocuparse en este momento. Con manos temblorosas, le devolvió el teléfono a la doctora antes de que se le cayera accidentalmente. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, su tono mezclado con preocupación. Yo no sé dónde estoy, respondió Gohan, tratando de mantener sus emociones bajo control. No sé cómo llegué aquí, y no sé cómo volver a casa. Una mano reconfortante en su hombro tomó al niño con la guardia baja, y rastreó la fuente para encontrar los cálidos ojos verdes del médico anciano encontrándose con los suyos. Ven por aquí, joven, dijo suavemente, guiándolo. Vamos a llevarte de vuelta a la cama y tratar de encontrarle sentido a todo este lío. Has pasado por una prueba muy difícil, así que es natural que estés un poco desconcertado. Ustedes dos pueden dejarnos, agregó, señalando a sus colegas. Gohan asintió con la cabeza e hizo lo que le dijeron, sus pies descalzos avanzaban pesadamente por el suelo frío hasta que llegó a la cama y se sentó en el borde. Enterró su rostro entre sus manos. ¿Quieres agua?, ofreció el médico. Sí, por favor, respondió Gohan, sus palabras amortiguadas por sus palmas. Cuando le dieron un vaso de plástico lleno del líquido, se quitó las manos de la cabeza y se lo tragó con avidez. Una vez que terminó, se lo devolvió al médico. Gracias. De nada, respondió el doctor, con un toque de diversión en su voz. Sacó un portapapeles de su bata de laboratorio y lo hojeó como para verificar la información. Ahora, supongo que estás ansioso por estar actualizado sobre la situación. Sería bueno no estar completamente a oscuras, murmuró Gohan con un poco de sarcasmo poco característico. No estaba de muy buen humor en este momento. El doctor simplemente se rió entre dientes. Antes de empezar, ¿tienes un nombre? Son Gohan. Tengo 9 años. Ah, entonces lo recuerdas mucho. Ya veo. Muy interesante, reflexionó el doctor, anotando el nombre en la hoja de papel frente a él. Mi nombre es Shusenji Shigeaki. Encantado de conocerlo, doctor Shusenji. Gracias por cuidarme, dijo Gohan con gratitud. Un chico tan educado, comentó el doctor Shusenji. El placer es todo mío, joven. Dicho esto, su caso es uno de los más inusuales. De hecho, me atrevería a decir que es el caso más inusual con el que me he enfrentado. El corazón de Gohan se hundió. Eso sonó un presentimiento y no hizo nada para aliviar sus preocupaciones. Como si sintiera sus miedos, el médico palmeó suavemente la espalda del niño. Sin embargo, no hay necesidad de preocuparse. No es nada que no se pueda resolver. Es posible que tarde un poco más de lo normal, eso es todo. Gohan todavía tenía sus dudas, pero hasta ahora el Dr. Shusenji no había hecho nada sospechoso. Decidido a escuchar lo que el hombre tenía que decir, asintió con la cabeza, haciéndole señas para que continuara. Hace 3 noches, encontramos tu cuerpo en un gran cráter en medio de la carretera. Los ojos de Gohan se abrieron ante la sorprendente revelación. Ahora que lo pensaba, lo último que podía recordar era caer al suelo inmediatamente después de ser teletransportado a este extraño mundo. Honestamente, mis colegas y yo estábamos asombrados de que aún estuvieras vivo, continuó el médico. Tu ropa estaba hecha jirones y tu cuerpo estaba gravemente herido, y tu brazo izquierdo estaba peor que cualquier otra cosa. Además de todo eso, parecía que te habías caído desde una altura tremenda. Tu Kirk debe ser realmente notable si te permite sobrevives a eso.
Gohan miró al hombre de manera extraña. ¿Qué quieres decir con Kirk? El Dr. Shusenji le devolvió la mirada con una expresión igualmente desconcertada. Te ruego que me disculpes. ¿Puedes repetir eso? Dijiste algo sobre mi Kirk. Me temo que no sé lo que quisiste decir con eso, elaboró Gohan. El Dr. Shusenji frunció el ceño y se detuvo unos segundos antes de hablar. Gohan, muchacho, me inclino a creer que tienes un caso de amnesia. El de Misai Yajin arqueó una ceja ante eso. Definitivamente podía ver cómo llegaría el médico a esa conclusión. Sin duda, era la explicación más viable, incluso si estaba equivocada. Sin embargo, el hombre continuó. Las peculiaridades son habilidades especiales con las que nace el 80% de las personas. Suelen manifestarse cuando el niño está en el jardín de infancia. Si desea obtener más información, puede leer sobre ellas más tarde, pero esa es la esencia básica de la cuestión. Gohan asintió lentamente, fascinado por esta nueva información. Pensó que por eso no podía sentir el ki de nadie. Quizás los caprichos eran un sustituto del ki en este mundo. Aún así, aunque era un concepto maravilloso, podía ver cómo surgirían problemas a partir de él. La idea de villanos maníacos en el molde de Freezero Cell corriendo con superpoderes únicos era horrible. En caso de que sienta curiosidad, tengo un don de recuperación, que viene de familia, explicó el Dr. Shusenji. Me permite amplificar y acelerar el proceso de curación del cuerpo humano. Es bastante útil en mi línea de trabajo. Gohan asintió una vez más, complacido de notar que había personas en este mundo que usaban sus poderes para el bien. Su mente comenzó a divagar, contemplando qué diferentes tipos de quirks tenían las personas y cómo podrían usarse. Además, aunque él mismo no tenía un Kirk, no podía evitar sentir curiosidad por saber cómo estos quirks se compararían con sus propios poderes. El doctor luego miró a Gohan con una mirada inquisitiva, interrumpiendo su meditación. Sé que esto puede ser difícil con tu amnesia, pero dime, Gohan, ¿recuerdas algo sobre tu Kirk? La pregunta hizo que el de Misai-yan se detuviera. Frunció los labios, contemplando su respuesta. Sabía que tenía que ser más cauteloso con lo que decía a continuación. Si bien confiaba en el Dr. Shusenji, todavía era un extraño en este mundo y no tenía idea de cómo iban las cosas. ¿Qué pasaría si al decirles que tenía un poder completamente diferente a sus quirks, uno que fuera mucho más accesible y que pudiera enseñarse a otros, los científicos quisieran realizar pruebas en él y descubrir cómo aprovechar ese poder por sí mismos? A Gohan no le gustaba ser paranoico, pero Piccolo siempre le había enseñado a estar atento al mundo que lo rodeaba. En este caso, sabía que era un buen consejo tomar en cuenta. Tragó saliva con dificultad mientras los latidos de su corazón se aceleraban. Puedo manipular la energía dentro de mi cuerpo para hacer cosas como aumentar mi fuerza, disparar ondas de energía e incluso volar, describió. Allí. No estaba mintiendo, pero tampoco era del todo sincero. Sus poderes no eran exactamente un don, pero nadie más tenía que saber eso. Fascinante. Muy fascinante, murmuró el Dr. Shusenji, garabateando furiosamente la información. Un don verdaderamente poderoso. Si decides seguir ese camino, puedo imaginar que te convertirás en un fantástico héroe profesional. Gohan estaba a punto de preguntarle al médico qué quería decir con héroe profesional, pero el hombre ya había decidido seguir adelante con la conversación. Bueno, eso ciertamente explica muchas cosas, pero no explica todo. Gohan se puso rígido, sabiendo que esto vendría. Se armó de valor y se preparó para lo peor. Cuando le acogimos y le hicimos todas las pruebas necesarias, nos sorprendió ver que su ADN no coincidía con el que tenemos registrado, declaró el Dr. Shusenji en tono profesional. Una gota de sudor corrió por la sien de Gohan. Eso, combinado con la forma en que aparentemente apareciste de la nada, generó muchas preguntas. Algunos de mis colegas incluso bromearon diciendo que eras un extraterrestre que se estrelló en la Tierra. Gohan se rió entre dientes con inquietud. Que eso es un poco extremo, ¿no crees? El médico descartó sus preocupaciones. No pienses en eso, muchacho. Era solo su imaginación hiperactiva volviéndose loca. Además, dudo que estuvieran hablando del todo en serio. Gohan resistió la tentación de secarse el sudor de la frente. Si bien tu situación es realmente extraña, vivimos en un mundo extraño donde los quirks hacen que incluso las cosas más imposibles parezcan posibles. No creo que valga la pena obsesionarse tanto con tus orígenes cuando hay tan poca información para continuar. Gohan sonrió para sus adentros, sintiendo una oleada de respeto por el Dr. Shusenji.
Hasta ahora, el hombre había demostrado ser un individuo honrado, y el de Misai Yajin estaba contento de ser el médico asignado a su caso. Sin embargo, no puedo evitar sentir curiosidad, comenzó el Dr. Shusenji, inmediatamente llamando la atención de Gohan. ¿Qué es lo último que recuerdas? Gohan hizo una pausa antes de responder. Lo último que recuerdo es aparecer en el cielo y, sí, me lo imaginé, reflexionó el médico, anotando sus hallazgos. ¿Hay algo que recuerdes antes de eso? Esta vez, Gohan tuvo que pensar más en su próxima respuesta. Debería decir la verdad sobre cómo estaba en el proceso de acabar con Cell, solo para ser teletransportado a este extraño mundo en contra de su voluntad. Si bien hacer eso sería más fácil para su conciencia, también existía el riesgo de que lo declararan loco, y ese sería el resultado más desagradable. Por el contrario, dado que ya se había sugerido el diagnóstico, siempre podía afirmar que tenía amnesia completa. A pesar de que le dijeron que todavía estaba en la Tierra, sabía en su corazón que estaba muy lejos de casa y que no tenía una forma factible de regresar todavía. Contarle a alguien más sobre su situación, al menos antes de analizarla adecuadamente, podría generar problemas, especialmente en un mundo poblado por personas con superpoderes. Quizás con el tiempo podría compartir la verdad con un confidente de confianza, pero por ahora, es mejor mantenerlo en secreto. Con eso en mente, Gohan negó con la cabeza con tristeza. No. Pudo haber jurado que vio un destello casi imperceptible de decepción en los ojos del anciano, pero fue tan fugaz que no supo si era su imaginación la que estaba jugando una mala pasada. Ya veo. Esto debe ser muy difícil para usted, comentó sombrío. Sí, murmuró Gohan. Eso era cierto. Estaba, a todos los efectos, varado. El Dr. Shusenji se sentó a su lado y miró al niño con una sonrisa agradable. Sé que debes estar angustiado y confundido en este momento, pero por favor, trata de no preocuparte, dijo en voz baja. En este peligroso mundo nuestro, los niños que quedan huérfanos después de tragedias o desgracias es, lamentablemente, algo común, por lo que el gobierno implementó medidas para apoyarlos. Si bien escuchar sobre los niños que perdieron sus hogares y familias causó una inmensa tristeza a Gohan, el resto de lo que dijo el médico despertó su curiosidad. ¿Qué tipo de medidas? Mientras que un niño sin hogar normalmente sería colocado en un orfanato, si el niño tiene la edad y madurez adecuadas, puede elegir vivir por su cuenta, aclaró el Dr. Shusenji, ampliando ligeramente su sonrisa. Si el niño elige esta opción, el gobierno le proporcionará un apartamento y una asignación quincenal, que será suficiente para pagar el alquiler y otras necesidades como la comida y la ropa. También se le ofrecerá educación gratuita hasta que se gradúe de la secundaria. Escuela, de la cual la asistencia es obligatoria, debo agregar, finalizó con una risita. Los ojos de Gohan estaban muy abiertos mientras escuchaba la explicación del médico, y su labio se curvó en una pequeña sonrisa. Casi sonaba demasiado bueno para ser verdad. El Dr. Shusenji lo observó con expresión divertida. Supongo que esa opción te atrae. Gohan se sonrojó un poco por lo obvio que estaba siendo. Suena perfecto. Maravilloso. El Dr. Shusenji explicó, aplaudiendo jovialmente. Tendremos que quedarte en casa toda la noche y hacer algunas pruebas por la mañana, pero puedes irte por la tarde. Incluso seré tu guía. Solo tendrás que completar algunos documentos de antemano, pero después de eso estará listo. Por primera vez desde que llegó a este mundo, una sonrisa genuina se extendió por los rasgos juveniles de Gohan. No puedo esperar. En ese momento, un estruendoso estruendo que recuerda a un terremoto reverberó a través de la habitación, haciendo que sus dos ocupantes se congelaran. Cuando terminó, hubo unos segundos de silencio atónito antes de que el Dr. Shusenji estire el cuello para mirar a un Gohan de rostro escarlata, que se rascaba tímidamente la parte posterior de la cabeza. ¡Cielos!, proclamó en un tono de asombro. No he escuchado un rugido tan poderoso desde que Fagun se declaró en huelga de hambre. Gohan se apretó el estómago y se negó a encontrar la mirada del anciano por vergüenza. ¿Ustedes tienen algo de comida por aquí? La tarde siguiente vio a Gohan salir del hospital con el Dr. Shusenji a su lado, vestido con una camiseta blanca lisa, jeans y zapatillas de deporte básicas, ropa que el hospital le había proporcionado. Hubiera preferido usar un Ji, ya que los encontraba mucho más cómodos, pero sabía que tenía que usar este tipo de ropa si quería encajar. Después de ir a la cafetería del hospital, para asombro del personal del edificio, había pasado el resto del día repasando parte de la historia temprana del mundo a través de un libro que le prestó el Dr. Shusenji.
Fue un material de lectura fascinante, siendo las guerras mundiales en particular un tema cautivador. Durante este tiempo, Gohan se había encontrado con algunos otros trabajadores del hospital y pacientes que tenían características inusuales de animales, que el Dr. Shusenji le había dicho que se debía a sus peculiaridades de tipo mutante. El de Misa y Yajin los encontró bastante interesantes, pero no miró demasiado porque sabía que eso era grosero. Además, había crecido en un lugar donde los animales antropomórficos eran algo común, por lo que no era un espectáculo demasiado descabellado. Gohan también había descubierto al conversar con sus compañeros pacientes que ser un héroe era una profesión legítima en este mundo, y eso le trajo no poca alegría. Siempre había admirado a los superhéroes sobre los que había leído en los cómics cuando era más joven, y era un gran admirador de los programas de Super Sentai que se transmitían por televisión. Sin embargo, no era de ninguna manera ingenuo sobre el asunto, y era muy consciente de que la necesidad de héroes profesionales había surgido como un medio para combatir a los villanos cobardes, de los cuales seguramente habría muchos. Sacudiendo esos pensamientos de su cabeza, Gohan siguió al Dr. Shusenji por los escalones del hospital hasta la acera. No fue una caminata larga hasta el apartamento, pero se encontró tomando nota de varios lugares de interés y características que hacían que Tokio pareciera muy diferente a West City. Ahora que lo estaba viendo de primera mano, se dio cuenta de que tenía razón en su evaluación anterior de que este mundo no era tan técnicamente avanzado como el suyo. Los edificios tendían a ser más rectangulares en lugar de elegantes y abovedados, y tampoco había tantos coches en las carreteras. En cambio, parecía que la mayoría de la gente prefería caminar o andar en bicicleta hasta sus destinos. Grandes anuncios estaban pegados en vallas publicitarias y encima de varias estructuras, promocionando productos extraños como Facial Fitness Pao, un objeto similar a un enchufe con dos asas largas y flexibles que se colocaba en la boca y se suponía que evitaba la flacidez facial moviendo las asas hacia arriba y abajo. Mientras Gohan estaba ocupado reflexionando sobre la logística de tal dispositivo, una conmoción repentina llamó su atención. Lo que parecían cientos de personas estaban acurrucadas al pie de un edificio alto, mirando hacia una pantalla de televisión gigante adjunta. El Dr. Shusenji se detuvo en seco y se unió a ellos, por lo que Gohan también lo hizo, curioso por saber qué había atraído a tanta multitud. Dos reporteros de noticias acababan de terminar de hablar sobre algo, por lo que la cámara vio a un hombre enorme y demasiado musculoso con un traje ajustado, luciendo el cabello rubio con dos grandes flequillos que se erguían erguidos. Tenía los labios fruncidos y los ojos bajos, dándole una expresión sombría que simplemente no parecía encajar en sus rasgos. Estaba de pie detrás de un podio, mirando a una audiencia expectante. La multitud alrededor de Gohan aplaudió con alegría cuando el hombre rubio apareció en la pantalla, haciendo que el de Misa y Yajin se preguntara si era una celebridad popular. Visionario era un buen amigo mío, así que escuchar sobre su desaparición me hirió profundamente, comenzó el hombre musculoso, con la voz retumbante. Las personas que lo veían hablar se quedaron mudas, aferrándose a cada una de sus palabras, y Gohan no pudo evitar seguir su ejemplo. He trabajado con Visionary muchas veces en el pasado, y su clarividencia Kirk ha sido una ayuda significativa para salvar innumerables vidas. Incluso cuando estaba creciendo en años, Visionary siempre puso a otras personas antes que a sí mismo, y esa naturaleza desinteresada suya es algo que todos podemos aspirar a emular. Luego, el hombre miró directamente a la cámara, y Gohan quedó hipnotizado por la enorme cantidad de fuerza y determinación visibles en sus iris de color azul profundo, incluso a través de la pantalla del televisor. Visionario, amigo mío, no sé qué te pasó, pero puedes estar seguro de que trabajaré día y noche con la policía para averiguarlo. Es lo menos que yo, y todos nosotros, podemos hacer para honrar tu memoria. Tu impacto en la generación actual de héroes se sentirá en los próximos años y te extrañaremos profundamente. Que descanses en paz. Terminó, inclinando solemnemente la cabeza. Luego, la cámara recortó una imagen de un hombre sonriente con una barba tupida y un cabello largo y blanco que le caía por la espalda. Su rostro estaba arrugado y curtido, mostrando su avanzada edad, pero sus ojos azules mantenían un fuerte brillo en ellos. Debajo de la imagen estaban las palabras "Descanse en paz". A pesar de no conocer a esta persona visionaria, Gohan sintió que se derramaba una lágrima. El sincero discurso del carismático rubio ya lo había emocionado un poco, y la imagen fue la gota que colmó el vaso.
Rápidamente se secó la lágrima para no llamar la atención sobre sí mismo, pero se sorprendió al ver que muchas de las personas en la multitud estaban con los ojos abiertos. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Gohan miró al Dr. Shusenji, cuyo rostro era inusualmente grave. ¿Qué pasó? ¿Quién era ese tipo que estaba dando el panegírico? Le preguntó al anciano. El hombre se secó los ojos y le dio al Remisa y Yajin una sonrisa triste. Ese fue All Might, el héroe número 1 del mundo. Hace unos días, otro héroe, Visionary, desapareció. No sé la historia exacta ya que la policía la mantiene en secreto, pero fue declarado muerto poco después. Gohan frunció el ceño profundamente. Eso es muy triste. Visionary sonaba como un gran tipo. Eso era, comentó el Dr. Shusenji. Pero, así es el mundo en el que vivimos. Gohan suspiró. Era solo otro claro recordatorio de que no importaba a dónde fuera, siempre habría malhechores enloquecidos. Habría cerrado el puño con frustración, pero luego recordó algo del día anterior. Oye, Dr. Shusenji, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto que puedes, muchacho, respondió el hombre. Ayer me dijiste que con mi Kirk podría ser un héroe profesional fantástico. Los ojos del doctor se iluminaron al reconocerlo, así que Gohan continuó. ¿Cómo puedo convertirme en un héroe profesional? El Dr. Shusenji miró fijamente a Gohan por un momento antes de que su rostro estallara en una amplia sonrisa y soltara una risa estruendosa. Si bien estoy encantado de que estés ansioso por perseguir una causa tan noble, tienes un largo camino por delante antes de que estés listo para convertirte en un héroe profesional. El estado de ánimo de Gohan se agrió ante el rechazo. Eso no suena bien. ¿Cuánto tiempo exactamente? El doctor se rió una vez más y le dio una palmada en la espalda de Gohan. Solo puede obtener su licencia de héroe provisional en la escuela secundaria, pero tendría que graduarse para obtener una licencia completa. La mandíbula de Gohan cayó ante la información y sus brazos colgaron abatidos a los lados. Pero eso es tan largo. El Dr. Shusenji no se rió esta vez, sino que sonrió cálidamente a Gohan. Realmente eres un chico amable, y sé que algún día te convertirás en un gran héroe, dijo para consolarlo. Pero todavía tienes 9 años. No tengas tanta prisa por terminar con tu infancia. Los héroes maravillosos que tenemos ahora, como All Might, no se irán pronto. Todavía estarán ahí fuera patrullando el planeta, luchando contra criminales y salvando gente. Antes de que puedas unirte a sus filas, primero debes intentar disfrutar de ser un niño. Gohan no dijo nada a eso, eligiendo en cambio contemplar las palabras del médico mientras continuaban caminando hacia su destino. Si bien inicialmente estaba dispuesto a discutir, el hombre tenía razón. Todavía tenía 9 años y la perspectiva de tener una infancia normal era tentadora. Después de todo, se había visto obligado a luchar por su vida contra algunos de los seres más malvados imaginables desde que tenía 4 años, y estaría mintiendo si dijera que no estaba harto de eso. Ese pensamiento hizo que una pequeña sensación de disgusto brotara de la boca de su estómago. Fue bendecido con poderes extraordinarios gracias a su herencia, le gustara o no, y estaba bien que los pusiera en uso para salvar a la gente. Pero, de nuevo, no era como si este mundo tuviera una falta de héroes para tomar el relevo. Y el Dr. Shusenji mencionó que se requería una licencia de héroe para ser un héroe profesional. Quizás tenía razón al decir que Gohan debería disfrutar siendo un niño antes de sumergirse en ese mundo. Mientras tanto, también le daría la oportunidad de tratar de averiguar por qué fue arrojado a este mundo, y tal vez tratar de encontrar un camino de regreso a casa. Aún así, no pudo evitar preguntarse sobre algo. Oye, Dr. Shusenji. Sí, Gohan. ¿Qué pasa si alguien usa su Kirk para salvar a personas sin una licencia de héroe? Cuestionó. El médico dejó de caminar y se volvió hacia Gohan, con una expresión sorprendentemente severa en su rostro. El uso de quirks en público sin una licencia de héroe está prohibido por la ley, afirmó con firmeza. Si bien la policía tiende a mirar para otro lado si usas tu don para algo inofensivo, como viajar o ayudar a una persona mayor a cruzar la calle, usar tu don de manera peligrosa será severamente castigado. Gohan reprimió el impulso de tragar saliva, sorprendido por el repentino cambio de comportamiento del Dr. Shusenji. No pudo evitar preguntarse si el hombre sabía lo que estaba pensando cuando planteó la pregunta. Sin embargo, asintió. Gracias por hacérmelo saber. Solo tenía curiosidad. Como se pensaba que se había accionado un interruptor, toda la seriedad desapareció del rostro del Dr. Shusenji, dejando al hombre sonriendo alegremente. No se preocupe. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar.
Gohan definitivamente lo tendría en cuenta. Los dos no tardaron mucho más en llegar al edificio de apartamentos en el que Gohan se quedaría. Se quedó mirando la gran estructura, con una expresión en blanco en sus rasgos. No es la cosa más glamorosa del mundo, murmuró el Dr. Shusenji tímidamente. Ah, eso no es un problema. Está bien. Todo estará bien, comentó Gohan. No estaba mintiendo. Nunca fue el tipo de persona que le da mucha importancia a la superficialidad o los bienes materiales. Aún así, ni siquiera él podía refutar que el edificio de apartamentos no era lo más estéticamente agradable de ver. Era grande, rectangular y muy industrial en su construcción. Las paredes estaban teñidas de un marrón descolorido, mientras que las barreras de los balcones eran de un blanco apagado. En cuanto a los balcones en sí, pudo ver que no había mucho espacio en ellos, y quizás solo había espacio suficiente para una silla y una mesa pequeña. También había un estacionamiento en la parte trasera del edificio, pero Gohan no pensó que alguna vez lo necesitaría. Siguió al Dr. Shusenji a través de la puerta, notando que había una pared de buzones de correo cerca de la entrada. También había un ascensor junto a las escaleras, al que los dos hombres entraron rápidamente. «Estarás en la habitación 7G», explicó el mayor de la pareja, presionando el botón del séptimo piso. «Tus cosas ya están configuradas, así que no tienes que preocuparte por nada de eso». Gohan asintió en agradecimiento y escuchó el zumbido del ascensor mientras los elevaba. Un sonido de ping significó que habían llegado a su destino, por lo que salieron del área cerrada y se encontraron frente a una puerta. Su corazón latía con anticipación cuando el Dr. Shusenji lo abrió y se hizo a un lado, dejándolo ser el primero en entrar a la vivienda. Respiró hondo, hizo precisamente eso y se encontró de pie sobre tablas de madera en un pequeño pasillo con otros 3 puntos de salida. Se quitó los zapatos, entró por la puerta de la derecha y entró, encontrando un baño modesto con inodoro, ducha, lavabo y lavadora. Todo lo necesario. Al salir del baño, atravesó la puerta de la izquierda, que conducía a una habitación bastante grande que funcionaba como cocina, comedor y sala de estar, todo en uno. En la pared izquierda, no lejos de la puerta, había una pequeña mesa de comedor de madera con 3 sillas alrededor. Más allá de eso, en la esquina superior izquierda de la habitación, había un soporte de entretenimiento sobre el que había un televisor y un teléfono residencial de tamaño razonable. Justo enfrente de este, en el lado derecho de la pared, había un sofá y un sillón anticuados. La parte inferior derecha de la habitación albergaba una pequeña cocina que contenía una estufa, microondas, fregadero, nevera y encimera. La puerta en la pared opuesta a la entrada conducía al balcón, dejando que Gohan supiera que tenía razón en sus suposiciones sobre su tamaño. Aún así, al menos el lugar tenía balcón. Entró a la cocina y abrió la nevera, complacido de notar que había una buena cantidad de comida allí. Desafortunadamente, ya podía decir que no había suficiente para saciar su apetito Saiyajin, lo que significa que tendría que cazar a menos que quisiera arruinarse. Con todo, la habitación cumplió bien su propósito, así que con eso en mente, Gohan salió de ella y entró en la única habitación que quedaba, que estaba directamente enfrente de la puerta principal. Fiel a sus expectativas, este era el dormitorio. Contenía una cama simple a la izquierda, que era lo suficientemente grande para caber una persona, una mesa de estudio a la derecha que tenía una computadora encima y un vestidor al lado de la puerta. Asintió con satisfacción y salió del área para encontrar al Dr. Shusenji de pie junto a la puerta principal, mirándolo expectante. «Entonces, ¿qué piensas?», preguntó el anciano. Gohan sonrió brillantemente. «Honestamente, es más de lo que esperaba. Definitivamente podría acostumbrarme a esto». El médico exhaló un exagerado suspiro de alivio. «Eso es genial. Estoy encantado de que te guste». Un pitido repentino de su reloj tomó al hombre con la guardia baja y lo hizo fruncir el ceño. Sus ojos se arrugaron en señal de disculpa en dirección a Gohan. «Lo siento, muchacho, pero el trabajo llama la atención. Pasaré mañana para ver cómo te está yendo, y podemos arreglar tus cosas de la escuela». «Por favor, no te disculpes», dijo Gohan en voz baja, inclinando la cabeza en agradecimiento. «Ha sido de gran ayuda estos 2 últimos días, y no puedo agradecerle lo suficiente. Puedo tomarlo desde aquí». Una sonrisa radiante se extendió por los labios del Dr. Shusenji. «Ha sido un placer, joven Gohan. Eres un joven extraordinario, especialmente considerando lo que has pasado. Espero trabajar contigo en un futuro muy cercano». Con un saludo, el médico se fue y Gohan se quedó solo.
Caminó sin rumbo fijo por su nuevo apartamento, sin saber exactamente cómo sentirse. Si bien estaba satisfecho con la distribución del lugar, algo simplemente se sentía vacío, y no podía señalar qué o por qué. Frunció el ceño, sintiendo una extraña sensación en su pecho, y se sentó frente a su nueva computadora. Quizás navegar por internet y tratar de averiguar más sobre este mundo lo animaría. Para cuando eran las 8 de la noche, los ojos de Gohan estaban caídos. Dejó escapar un gran bostezo, pensando que era hora de irse a dormir y apagar la computadora. Se levantó de su silla y se dirigió hacia el armario, esperando encontrar un pijama. El doctor Shusenji le había dicho que había suficiente ropa allí para que le durara un tiempo, por lo que no había sentido la necesidad de comprobarlo más temprano ese día. Con otro bostezo, abrió la puerta de un tirón, solo para que sus ojos se hincharan y el cansancio que sentía se evaporó en un instante. Su labio inferior tembló y una mano temblorosa se acercó al objeto de su atención. Era su Ji. El Ji púrpura que Piccolo le había hecho, que había usado cuando luchó contra Cell, estaba descansando en una percha. Estaba raído, hecho jirones y en un estado terrible, pero estaba limpio y todavía funcionaba de alguna manera. Gohan no tenía idea de que su Ji había sido guardado y preservado. Demonios, ni siquiera había pensado en su paradero estos 2 últimos días, ya que tenía asuntos más urgentes en mente. Pero ahora, verlo en su nuevo hogar, entre otras prendas que ahora poseía, hizo que algo dentro de él se rompiera. Con manos temblorosas, Gohan tomó la prenda dañada y la colocó suavemente sobre su colchón. Luego se arrodilló ante su cama y miró fijamente el atuendo, recordando cómo se había sentido cuando Piccolo lo materializó por primera vez sobre su cuerpo. Estaba orgulloso. Estaba orgulloso de que Piccolo, su primer mentor y mejor amigo, tuviera suficiente confianza en él para vestirlo con su propio estilo. Recordó con cariño el brillo emocionado en los ojos del Namekiano cuando vio a su pupila usando el Ji púrpura tan parecido al suyo. También se mostró optimista. Estaba optimista después del nivel de fuerza que había alcanzado mientras entrenaba en la sala del espíritu y el tiempo con su padre. Pensó en el momento en que Goku lo había llamado para pelear contra Cell en su lugar, citando que había alcanzado un nivel de poder incluso mayor que el suyo. Saber que su padre había puesto tanta fe en él le dio un mundo de confianza, y tomó todo eso a bordo cuando se convirtió en el próximo oponente de Cell. Gohan extrañaba tanto a Goku como a Piccolo, y la reconfortante calidez que sentía cada vez que estaba en su presencia. Extrañaba a su madre y cuánto se preocupaba por los detalles más pequeños cuando se trataba de él. A veces se volvía un poco autoritario, pero sabía que ella solo quería lo mejor para él, y la amaba profundamente por eso. Extrañaba a su abuelo, y como siempre lo colmaba de regalos cada vez que venía de visita, a pesar de las protestas de Kiki sobre cómo eso lo malcriaría. Echaba de menos a Bulma, quien siempre fue una voz de razón, y otro oído con quien hablar. Echaba de menos a Krillin y Yamcha, que siempre eran buenos para bromear. Echaba de menos a Tenshinhan, cuyo impulso para seguir mejorando a pesar de sus limitaciones fue inspirador. Echaba de menos a Muten Rossi, cuyas payasadas pervertidas eran divertidas, aunque a veces demasiado. Echaba de menos a Trunks, quien siempre lo obsequiaba con historias de los actos heroicos de su yo futuro. Incluso extrañaba a Vegeta, quien finalmente había dejado a un lado su orgullo para ayudar a Cell y ser instrumental en la derrota del bioandroide. Echaba de menos a Chiaotzu, a Turtle, a Dende, al señor Popo, a Panchi y al Dr. Brief. Extrañaba a todos sus amigos y familiares. Echaba de menos la casa que había vivido en toda su vida y el ambiente sereno que la rodeaba que siempre lo ponía en paz. Echaba de menos la corporación Cápsula y la sensación de aventura que tenía cada vez que exploraba su extenso interior. Echaba de menos el mirador, y lo mareado que se sentía cuando miraba al mundo de abajo desde la torre celestial, fingiendo ser su guardián. Mirar su Ji púrpura había desencadenado una ola de recuerdos en medio de un torrente de lágrimas, e hizo que Gohan se diera cuenta de lo que faltaba. Un sentimiento de pertenencia. No pertenecía aquí. Este no era su mundo. Esta no era su gente. Aunque ahora vivía aquí, este apartamento no era su hogar. Era demasiado triste y deprimente. Hacía demasiado frío e industrializado. Estaba lleno de extraños que no conocía y que no lo conocían a él o lo que había pasado. Su hogar era la casita rústica en la que vivía con sus padres. Su hogar eran los extensos bosques y la fauna del monte Paosu, llenos de suficientes pájaros y bestias para llenar una enciclopedia. Su hogar eran los ríos prístinos y los lagos cristalinos que salpicaban el extenso paisaje, que siempre eran buenos para darse un chapuzón o pescar.
Su hogar eran las montañas monolíticas que dominaban el distrito este, actuando como una protección natural para cualquiera que buscara perturbar su pacífica existencia. Doan se arrastró hasta su cama, sin siquiera molestarse en cambiarse, y abrazó su ji arruinado contra su pecho mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No sabía quién lo puso en este mundo. No sabía qué razón tenían para hacer tal cosa. Todo lo que sabía era que quería volver a casa.